Pues es un gusto darles la más cordial bienvenida a este nuevo evento académico titulado La Semana de la Parasitología. Es la primera edición de la Semana de la Parasitología y de verdad estamos infinitamente agradecidos con ustedes por el interés mostrado en participar en este tipo de actividades que de verdad nos enriquecen muchísimo en el quehacer profesional. Y porque pues toda la información que se está compartiendo a lo largo de estas actividades académicas suman muchísimo en el quehacer diario del laboratorio clínico. Entonces muchísimas gracias por todos los comentarios, por todas las sugerencias que nos han hecho llegar. Definitivamente sin la participación de ustedes nada de esto sería posible. De verdad muchísimas gracias. Soy el químico Enrique Molina, director académico de EduLab, y en nombre de todos los que conformamos este equipo llamado EduLab, les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por participar. Y pues bueno, la Semana de la Parasitología, es un evento que estará durando 3 días. Contaremos con la participación de un gran experto, el químico David Velasco. Es un gran experto en el área de parasitología. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen o han tomado actividades académicas con él. Entonces, pues bueno, se van a estar abordando 3 temas relacionados al área de la parasitología. Y el día de hoy arrancamos esta semana de la parasitología con el título de la conferencia Identificación morfológica de amibas del complejo Entamoeba y no Entamoeba. Entonces, pues bueno, en esta conferencia magistral, el químico David estará hablando referente al área de lo que tiene que ver con protozoarios. Entonces, pues bueno, aprovechemos al máximo esta conferencia magistral. Recuerden que para finales de esta semana vamos a tener como tal disponibles los resúmenes de cada una de estas conferencias. Si te suscribiste a la conferencia y a este evento académico, en este caso a la Semana de la Parasitología, te estaremos haciendo llegar a través de correo electrónico que registraste el resumen correspondiente a cada conferencia a finales de esta semana. Y también vamos a compartir estos resúmenes a través de los grupos de WhatsApp. Entonces es importantísimo que se unan a los grupos de WhatsApp, ya que a través de ese medio pues estaremos compartiendo también los resúmenes correspondientes. Entonces, pues bueno, queden atentos a los resúmenes que les vamos a estar haciendo llegar, que les vamos a estar mandando a lo largo de estos días. Y pues anunciarles que estamos por abrir un nuevo diplomado, en este caso el diplomado de microscopía y parasitología clínica. Este diplomado, pues bueno, va a ser impartido al 100% por el químico David Velasco. Es la primera generación de este diplomado. Entonces, las inscripciones van a empezar el día 5 de septiembre. Van a estar aperturadas las inscripciones a partir del día 5 de septiembre hasta el 30 de septiembre. Se van a poder inscribir en ese periodo. Es el periodo de inscripciones como tal, del 5 de septiembre al 30 de septiembre con un costo preferencial. Y en este caso, pues bueno, el diplomado va a estar dando inicio el día 21 de septiembre. Entonces, pues bueno, aquí en la descripción de este video van a encontrar como tal el enlace para tener acceso, en este caso, a la página donde viene la información completa del temario detallado, los costos, la dinámica, quién está avalando esta actividad. Entonces, si están interesados en profundizar y adentrarse más en la parte de microscopía y de parasitología, pues bueno, es una excelente oportunidad para participar en esta actividad académica. Y pues bueno, además de eso, queremos informarles que prácticamente para los primeros 50 inscritos vamos a tener regalos muy especiales para cada uno de ustedes. En este caso, pues bueno, tenemos la modalidad de que puedan pagar el diplomado de contado y se hace un descuento adicional al que ya se está realizando. Y los primeros 20 que se inscriban van a recibir un kit. En este caso aquí les está apareciendo en la pantalla en qué consiste el kit. En este caso los primeros 20 van a recibir un libro de parasitología médica, van a estar recibiendo un adaptador de celular para el microscopio, una pluma de EduLab,
un portaplumas de Dulab y una libreta de Dulab. Entonces aquí les está apareciendo la imagen de los obsequios que les estaremos haciendo llegar a los primeros 20 inscritos que paguen de contado, y en este caso a los primeros 30 inscritos que paguen por módulo, en este caso por cuotas, estarán recibiendo también un obsequio que consiste en un adaptador para el celular, una pluma, portaplumas y una pluma personalizada, bueno, en este caso con el logotipo y los logotipos de Dulab. Aquí les está apareciendo en la pantalla las imágenes. Entonces, pues bueno, aprovechen a inscribirse a esta actividad académica que estoy completamente seguro que va a sumar muchísimo a su quehacer profesional dentro del laboratorio de parasitología y en general en el manejo de lo que viene siendo el microscopio, que es una herramienta esencial dentro de los laboratorios. Entonces, pues bueno, anunciarles que ahí les está apareciendo, bueno, en la descripción de este video aparece el enlace mediante el cual van a poder tener acceso a toda la información, y ahí mismo en esa página se pueden inscribir. Y también en este caso recuerden que en el caso de las constancias de participación de este evento académico se les estarán haciendo llegar el día 15 de septiembre. Si aún no han solicitado su constancia de participación, que en este caso, pues bueno, tiene una cuota de recuperación de 100 pesos, lo pueden realizar también. Aquí en la descripción del video les dejamos el enlace mediante el cual pueden realizar como tal la solicitud de su constancia, y a más tardar el día 15 de septiembre les vamos a estar haciendo llegar a su correo las constancias de participación. Entonces, pues bueno, simplemente para dejarles todos estos avisos, como normalmente lo acostumbramos a hacer en este tipo de eventos académicos. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta primera semana de la parasitología con la conferencia Identificación morfológica de amibas del complejo Entameba y no Entameba. Sean bienvenidos y nos vemos en un ratito más. Disfruten mucho esta semana de la parasitología. Hola, buen día, espero que se encuentren muy bien. Les agradezco que nos acompañen nuevamente en esta clase que junto con Edulab C queremos compartir con ustedes. La intención es invitarlos a nuestro diplomado en microscopía y parasitología diagnóstica que estamos por comenzar y en el cual esperamos contar con su presencia. Sería un honor que nos acompañen en este trayecto de la microscopía como herramienta principal para el diagnóstico parasitológico, considerando desde las técnicas de contrastado óptico básico hasta las técnicas avanzadas de microscopía. Vamos a tocar desde los fundamentos físicos hasta las partes más avanzadas de la microscopía y vamos a ahondar en la parasitología. Será un placer contar con ustedes y en esta ocasión vamos a compartir este tema bastante interesante y que ha tomado recientemente mucho auge con relación al diagnóstico diferencial con la mayor precisión posible sobre las amibas del tubo digestivo humano. Entonces, pues en nombre sea de Dios, vamos a empezar. ¿Cuál es el problema con respecto a esto? Bueno, pues el problema es que en el ser humano encontramos una gran cantidad de amibas del tubo digestivo. Entonces, el ser humano puede ser parasitado por diferentes especies de amibas intestinales. E incluso, no solamente considerar el punto de la parasitación, sino que también existen algunas que se consideran no patógenas y que por lo tanto debemos de tenerlas como comensales. Pero la única situación importante es que Entamoeba histolítica es la única reconocida con poder patógeno y las que podemos encontrar adicionales como son Entamoeba dispar, Entamoeba moscovski, Entamoeba hartmanni, Entamoeba coli, Entamoeba polecki, Endolimax nana, Iodamoeba buchli y Entamoeba fragilis, por ejemplo, también. Estas, reitero, no podemos considerarlas patógenas, son comensales, pero sin embargo están presentes y debemos de saber identificarlas porque aún ahora en la actualidad sabemos que la condición de la presencia de organismos comensales también puede ser un reflejo de ciertas alteraciones, sobre todo considerando disbiosis, y también no son un reflejo de que el paciente está teniendo condiciones de contaminación fecal oral. Por lo tanto, la recomendación de modificación de los hábitos higiénicos debe de ser, pero inminente.
La dificultad que conlleva la diferenciación morfológica entre las especies englobadas en el ahora denominado complejo Entammeba obliga al uso de métodos inmunológicos y moleculares para un diagnóstico preciso, pero de manera importante, nosotros la herramienta que tenemos a la mano es la morfología. Anteriormente, pues considerábamos a todas las amibas, aunque pertenecientes a un mismo género con diferentes especies, Entammeba coli, Entammeba hartmanni, Entammeba histolítica, Entammeba dispar, pero ahora precisamente por las situaciones de que cada vez es necesario realizar, incluso por situaciones epidemiológicas, los diagnósticos con la mayor precisión de especie posible, pues estamos comenzando a tener consideraciones y recomendaciones incluso de métodos diagnósticos que anteriormente no realizábamos y que es importante que comencemos a implementar para hacer esto, al grado de que los programas de evaluación externa de la calidad ya recomiendan realizar estas técnicas como son las tinciones en materia fecal para poder lograr hacer las identificaciones. Pero de manera importante, el considerar la diferenciación morfológica es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos algunas especies de este complejo que ahora precisamente por esto se han englobado en un complejo, son morfológicamente indistinguibles. Generalmente nosotros considerábamos que las que eran indistinguibles eran Entammeba histolítica y Entammeba dispar. Ha habido muchas disertaciones con respecto a eso, que si solamente Entammeba histolítica en los trofozoitos puede tener eritrofagocitosis, que si Entammeba dispar no. Algunos autores mencionaron en algún momento que Entammeba dispar sí tenía capacidad de eritrofagocitosis, lo que no tenía capacidad era de dañar el tejido como para producir hemorragia y liberar los eritrocitos. Ahora, bueno, pues se maneja la información de que no, de que ya está comprobado que no puede fagocitar eritrocitos y eso nos puede marcar una situación diferencial, pero en otros aspectos morfológicos generales como las características del núcleo, el número de núcleos en los quistes, vamos a darnos cuenta que no solo con Entammeba dispar, sino con algunas otras del complejo, no es tan fácil hacer una diferenciación morfológica y por lo tanto debemos de ahondar en las situaciones y detalles y técnicas adicionales para el diagnóstico. El complejo Entammeba. La diferencia entre Entammeba histolítica y Entammeba hartmanni, por ejemplo, está prácticamente en su tamaño y en que la especie hartmanni no presenta eritrofagia. Entonces vean ustedes, estamos hablando de Entammeba histolítica y Entammeba hartmanni. La diferencia es el tamaño y que no ingiere eritrocitos Entammeba hartmanni, mientras que Entammeba histolítica sí. Pero hay otra cosa. Les acabo yo de mencionar que prácticamente la misma característica tiene Entammeba dispar. Entonces ahí tenemos una situación de problema. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante tomarlo en cuenta. La comparación con otros organismos es importante para su identificación, pero ven ustedes, solo en pocas ocasiones el tamaño es tan decisivo como en el caso de Entammeba histolítica y Entammeba hartmanni. Por lo tanto, de acuerdo a esto, en el caso de estas dos especies del complejo Entammeba, sí el tamaño va a ser diferencial, va a ser importante. Y aquí empezamos a meternos en situaciones sobre la micrometría, sobre el uso de las mediciones. Las mediciones, hemos mencionado en otras ocasiones, que no son determinantes. No podemos de una manera tajante el decir obligadamente tienes que medir. Es recomendable, sí. Sería muy bueno que todos pudiéramos medir, pero como hemos mencionado en otras clases que hemos compartido aquí con EduLab, no todos tienen las herramientas para la medición. Y aunque las tengan, no todos las saben utilizar, porque hemos visto que la medición con la herramienta que puede ser más accesible para todos, que es el micrómetro ocular, esa plaquita de vidrio que se coloca en el ocular y que nos permite ver y contar las rayitas, la medición no es una medición directa, no implica solamente contar el número de rayitas y eso es lo que mide en micrómetros mis diferentes estructuras. Tenemos que hacer una calibración de ese micrómetro ocular, tenemos que tener factores de calibración o como le llaman factores micrométricos que me permitan a través de un proceso el saber
ya con precisión después de la calibración cuánto mide realmente en micrómetros esa estructura. Pero no es una situación tan fácil. Por lo tanto, necesitamos tener la herramienta y necesitamos saber utilizarla. Eso es muy importante. Y por otro lado, lo que hemos mencionado con respecto a que las medidas entre las diferentes estructuras no son medidas precisas. No me dicen el quiste de Giardia duodenalis mide 12 micrómetros y punto. O hablando del quiste entamebacolio, de dispar, todo se maneja en términos de rangos. Y el problema es que en los casos donde hay estructuras que tienen morfologías muy similares, los rangos se traslapan. Entonces yo digo, si este mide de 12 a 40 y este mide de 20 a 30, pues en el rango de los 20 y los 30 se traslapan. Y si morfológicamente son idénticos, ¿cómo puedo diferenciarlos? Entonces tenemos que tener precisamente el conocimiento de la morfología para poder definir detalles precisos que nos puedan ayudar a identificar de manera precisa, como en este caso con Hartmanni e histolítica. Ahí sí vean ustedes por el tamaño, pero en las otras, cuando menos en una situación presuntiva. ¿Estamos de acuerdo? La comparación del tamaño, vean ustedes, en el caso de estos organismos para quistes, es de más o menos 10 micrómetros, es decir, es una diferencia bastante considerable. Y para los trofozoitos es de más o menos 12 micrómetros. Entonces, sí estamos hablando de una longitud que es considerable como para marcar una diferencia. Y por micrometría, estos dos organismos sí poder diferenciarlos. Entonces, vuelvo a repetir, si bien la micrometría no es determinante para la mayoría de los casos, sí es un buen adyuvante y en casos muy particulares nos da la pauta diferencial. Estos tamaños, y vean ustedes este detalle bien importante, son para los organismos en exámenes directos, ya que cuando nosotros comenzamos a hacer tinciones, que es lo que ahora está recomendado, pues resulta que las amibas y resulta que todos los organismos tienden a encogerse y llegan a disminuir su tamaño hasta en un 25% por la deshidratación que se lleva a cabo en el proceso. Desde la fijación se condensan las estructuras, aumentan su densidad porque cambian, se compactan. La deshidratación genera que pierdan volumen. Y aquí entonces entramos nuevamente a esa situación controversial de que entonces ¿dónde está la cuestión de las medidas? Quiere decir que un trofozoito yo no lo voy a ver del mismo tamaño en términos de una preparación, un examen directo, ya sea con yodo Lugol o con solución salina fisiológica. Es más, déjenme decirles una situación. El mismo yodo Lugol fija la estructura porque el yodo precipita proteínas. Entonces, también genera una cierta modificación con respecto al volumen. Entonces, esas situaciones son importantes, ¿estamos de acuerdo? Y si todavía yo voy a hacer una tinción que me va a llevar a un proceso de deshidratación de la estructura, pues yo puedo pasar de verla así en solución salina, así con yodo Lugol y así en la tinción. Pero entonces los aspectos morfológicos me van a dar la pauta. Un detalle importante considerando ya de manera directa a las amibas, si el organismo, si la estructura que nosotros estamos observando tiene una morfología oval o elongada, es alargada, lo que nosotros vamos a hacer es medir su lado más largo para considerar sus dimensiones. Y esto tiene lógica. Estamos hablando de amibas, organismos que se considera que pueden tener una forma irregular por la emisión de los pseudópodos. Entonces, ¿cómo lo mido? De aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Entonces, esta es la forma adecuada de realizar la medición. Vamos a considerar el lado más largo de la estructura. Vean ustedes, aquí tenemos un trofozoito de Entamoeba histolítica. Sé que es Entamoeba histolítica porque de hecho si ustedes ven la preparación está sumamente limpia. Es un cultivo axénico de Entamoeba histolítica donde vemos precisamente las características morfológicas de este organismo y de este estadio. Tenemos una estructura que es elongada. Tenemos la parte del ectoplasma hialino, donde se encuentran todas las proteínas que van a formar precisamente y a modificar la localización del citoesqueleto para que se puedan proyectar los pseudópodos. Tenemos el endoplasma, que es toda esta porción granulosa y que me va
a contener los organelos, vacuolas, lisosomas, etcétera, todos los organelos membranosos de este organismo. Tenemos el núcleo, que característicamente se puede identificar en esta zona más gruesa en el borde del núcleo, lo que llamamos cromatina periférica, que no es otra cosa más que la cromatina condensada y replegada al borde del núcleo, y esta estructura puntiforme más densa que se observa, que es el cariosoma central. Se le denomina cariosoma en términos de la protozoología, es un término más utilizado. Se le denomina endosoma, en términos generales es un nucleolo. Pero vean ustedes estos organismos. Tenemos donde todavía podemos decir, bueno, pues lo mido en su longitud mayor, le estoy señalando, perdón, tengo muy mal pulso. De hecho, vean ustedes, en se observa todavía con mayor detalle ciertos aspectos de la morfología de este organismo, que son precisamente el ectoplasma en la zona de un pseudópodo. Debemos de recordar que estas amibas emiten pseudópodos del tipo lobopodio, es decir, es una estructura unidireccional, ¿estamos de acuerdo? Pero también se alcanza a observar en esta porción, en la zona trasera, esta estructura que se ve también hialina y que también es una parte del ectoplasma y que corresponde al urópodo o uroide, que es precisamente un pequeño pseudópodo y que es el que lleva a la retracción del citoplasma para poder literal llevar el resto del cuerpo de la amiba hacia delante. Se proyecta por polimerizaciones del citoesqueleto un pseudópodo y posteriormente las proteínas contráctiles retraen junto con el urópodo que va movilizando, va como empujando al resto del cuerpo. Y aquí se observa, pero sin embargo, en esta estructura, la parte del endoplasma, que es donde se encuentra el núcleo, pues no se observa el núcleo precisamente por lo condensado que está. Por lo tanto, es importante observar siempre varias estructuras. Y aquí es donde toman relevancia las tinciones, porque si yo tengo estructuras con estas características que me impidan ver, por ejemplo, el núcleo, cuya morfología es determinante para la diferenciación, pues una tinción sí me permite observarlo. Ahora, vean ustedes, en esta estructura que está curveada, ¿de dónde a dónde tomo su longitud? Entonces es importante y por eso es que hay que saber considerar entre la parte de utilidad que tienen las mediciones, donde ya no nos pueden ayudar, donde la morfología es determinante y tenemos que tomar la parte de ayuda de las mediciones. Vean ustedes estos otros trofozoitos. Aquí está precisamente retrayéndose. Debemos de recordar que cuando a las amibas, a todas, algo no les empieza a gustar, incluso el simple cambio de temperatura, estas amibas, por ejemplo, les comenté, son de un cultivo. Entonces tomamos el cultivo que está a 37 grados, lo ponemos en el portaobjetos y se observan pues todos estos estadios con proyección de pseudópodos en movimiento. Empieza a pasar el tiempo, se empiezan a enfriar y se empiezan a retraer. Empiezan a encogerse, empiezan a dejar de emitir pseudópodos hasta que se hacen esféricos. Y posteriormente viene el proceso de enquistamiento, si es que el organismo tiene las condiciones adecuadas y el tiempo suficiente en esas condiciones como para secretar su pared quística. Si no, muere. Entonces es importante considerarlo. Y vean ustedes, en una tinción pues podemos observar a plenitud la morfología. Observamos el citoplasma. Vean aquí precisamente cómo se observa todo prácticamente muy retraído. Tienen una forma muy esférica. Se observa prácticamente solo la porción endoplásmica donde se ven todas estas vacuolas, que muchas son vacuolas alimentarias. Se observa ese citoplasma tan granuloso donde hay una gran cantidad de lisosomas y todos los organelos. Y el núcleo, precisamente, aquí podemos observar el núcleo. Vean ustedes, en se aprecia, obvio. Recuerden ustedes que todo lo que observamos al microscopio es tridimensional, tiene volumen. Por lo tanto, de manera muy importante, nosotros debemos de considerar el mover el micrométrico.
siempre cuando observamos una estructura para poder ver todos los planos. Vean ustedes, aquí solo en este trofozoito se aprecia con toda precisión el núcleo con su cromatina periférica, su cariosoma central, y vean cómo la tinción me permite evidenciar lo que pues ahora sí que una preparación en fresco sin ningún medio que contraste, como es un colorante, me permite ver, o más bien no me permite ver. Vean ustedes cómo esta zona que se ve prácticamente translúcida en una preparación en fresco, en una preparación teñida se observa como también es granulosa. ¿Sí? Ahí tenemos precisamente grumos de ADN. Pero por otro lado, en este trofozoito, este núcleo no se alcanza a observar muy bien, este se ve todavía menos, y no es que esos núcleos estén feos, estén degradados, estén desnaturalizando, no, simple y sencillamente están en otro plano focal. Lo que sí, pues podemos observar en este caso, vean, dos eritrocitos fagocitados en este trofozoito. Vean ustedes, tenemos estructuras como esta, donde vemos un trofozoito, vean ustedes un núcleo con su cromatina periférica y su cariosoma central, y vean ustedes lo diversas que pueden ser las morfologías de los trofozoitos de las amibas. Vean ustedes, esta es una estructura prequística, tenemos ya, se observa pues el borde con cierto grosor que la tinción también me permite ir apreciando. El núcleo es bastante grande, y se observa su cariosoma central. Observamos con todo detalle el tamaño del núcleo por la presencia justamente de esa cromatina periférica. Entonces, prácticamente este es un trofozoito que algo no le gustó, se retrae y empieza a secretar su pared quística para formar el quiste, y por eso se le denomina prequiste. Aquí tenemos un prequiste, lo que les mencionaba, ven ustedes cómo se observa ya esta zona, el borde oscuro, y se observa este halo. ¿Se acuerdan ustedes en las pláticas o en las clases, si es que nos han acompañado en clases de los diplomados de microbiología, de patología clínica, y bueno, ahora si nos permiten y nos acompañan en el diplomado de microscopía y parasitología, vamos a retomar estos detalles, pero una forma de identificar una estructura que ya tiene una pared quística y no solamente una membrana es precisamente apreciar la densidad del borde y este halo que se alcanza a observar aquí. Este halo no es otra cosa más que la refracción de la luz, ¿sí? Junto con la difracción de la luz. Prácticamente la luz pasa por estas estructuras y se refracta, y cuando choca la luz con los bordes, en esos puntos se difracta, y mientras más grueso sea el borde, el halo va a ser más grande. Entonces este halo que se alcanza a observar aquí es lo que me permite identificar que en esta estructura ya hay una cubierta de un grosor considerable, una pared quística. Observamos la característica de la cromatina periférica, el cariosoma central, y se aprecia una estructura que es característica de las amibas del complejo entameba, que son las barras cromatoides. Vean ustedes, aquí tenemos dos francos quistes. Vean ustedes el grosor muy evidente del borde de esa pared quística y el halo tan grande que se observa. Entonces, estas son características que me permiten determinar que aunque yo solamente tengo un núcleo, esto ya corresponde a un prequiste. ¿Estamos de acuerdo? Es una estructura que todavía está sintetizando pared, pero ya no es un trofozoito. ¿Estamos de acuerdo? No es un trofozoito que se haya retraído. Además de que, pues en estos podemos observar concentración de glucógeno. ¿Estamos de acuerdo? Esas estructuras con ese color rojizo que corresponden a glucógeno y que la solución de yodo Lugol hace evidente. En cuanto a la morfología general, nosotros tenemos de los trofozoitos y de los quistes, pues la característica de el núcleo, donde el núcleo presenta esta cromatina cariosómica, que se le llama, que es precisamente esta zona condensada puntiforme que podemos observar aquí, que se le denomina por otros autores, repito, endosoma, por si lo llegan a encontrar así, o nucleolo. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente cariosoma y endosoma son los más utilizados, y de ellos cariosoma es el que más se utiliza en la literatura en parasitología. Si ustedes
revisan un poco de cuestiones de protozoología más en general, es como que muy equivalente cariosoma y endosoma. Tenemos que en el núcleo precisamente se encuentra esta cromatina periférica, esta distribución de la cromatina replegada hacia el borde de una manera condensada, los cuerpos cromatoidales o barras cromatoides o cromatoidales que les llaman, y finalmente en el caso de los trofozoitos, de los que corresponde, ahora ya podemos decir con precisión, entamoeba histolítica, pues la presencia de eritrocitos fagocitados. Sin embargo, pues obvio podemos observar, y en algunas de ellas todavía es más evidente, la presencia de una gran cantidad de bacterias, por ejemplo, de diferentes estructuras que pueden llegar a fagocitar las amibas. Recordemos que las amibas son pero voraces, y de hecho pues ahora sabemos que las amibas, hablando particularmente considerando su poder patógeno y el daño que produce entamoeba histolítica, no solamente se alimentan por el proceso de fagocitosis, sino que también realizan el proceso que se llama trogocitosis. Y la trogocitosis es prácticamente a través de la formación de unas cavidades que se llaman amebostomas, y en las cuales prácticamente lo que hacen es morder las estructuras. La trogocitosis implica prácticamente comerse a las estructuras, a los organismos, a las células, literalmente a pedazos. Esto también lo realizan, por ejemplo, las amibas de vida libre, como Naegleria fowleri, como Acanthamoeba y las diferentes especies de Acanthamoeba que se han determinado como patógenas, Balamutia mandrilaris. Son procesos sumamente interesantes que muestran la versatilidad de estos organismos. Vean ustedes cómo en las diferentes especies del complejo entamoeba hay diferencias también en la cromatina periférica, y que esas diferencias de distribución también pueden darnos pautas importantes para orientarnos e incluso poder lograr una diferenciación. Tenemos cromatina periférica distribuida de manera muy uniforme y fina en todo lo que es la zona perinuclear. Esto se encuentra, por ejemplo, también en el núcleo del trofozoito. Tenemos que algunos quistes tienen la cromatina distribuida condensada con mayor intensidad hacia un lado del núcleo, mientras que otras tienen una distribución muy periférica, pero gruesa en toda la periferia. La presencia del cariosoma, que este puede ser céntrico, muy central. Ahora, esto de muy central puede llegar a ser relativo. ¿Por qué? Porque aunque esté en el centro, dependiendo de ciertas posiciones en las cuales se encuentre, puede de repente mostrarse ligeramente excéntrico. Pero no es lo mismo que de un núcleo de este tamaño, el cariosoma, lo veas en el centro o lo veas aquí. O sea, un desplazamiento mínimo que implica una cierta posición a la visualización, a que tú tengas un núcleo y el cariosoma esté aquí. Vean ustedes, muy pegado hacia uno de los bordes. Esto es lo que francamente podemos considerar un cariosoma excéntrico. El citoplasma puede ser granuloso, pero granuloso fino, más o menos de una distribución muy homogénea, donde podemos observar estructuras grandes fagocitadas, entre ellas eritrocitos, y este es muy característico de entamoeba histolítica y algunas otras del complejo entamoeba. O puede ser un citoplasma muy grueso, donde veamos claramente una gran cantidad de vacuolas, donde veamos, y es muy evidente, una gran cantidad de bacterias que han sido fagocitadas, y esto pues también me marca de manera muy importante en el citoplasma diferencias morfológicas que yo puedo identificar al microscopio. La forma de las diferentes barras cromatoides. Vean, tenemos algunas barras que van a tener la característica de ser desde pequeñas y delgadas hasta más grandes y gruesas, pero de manera importante los bordes son redondeados, los bordes son romos. Y si con esto vamos viendo, ok, tiene barras cromatoides con los bordes romos. Tiene una cromatina periférica de distribución uniforme y muy fina, y un cariosoma central. Ya tenemos tres aspectos morfológicos importantes que nos pueden hacer
pensar que esto se trata de un quiste, prequiste o un trofozoito redondeado, dependiendo del número de núcleos y otras cosas, pero nada más por esos aspectos podemos considerar que se trata de entamoeba histolítica o dispar. Y hay que ver, como acabo de mencionar, número de núcleos y algunas otras cosas que me pueden llevar a pensar en algunas otras especies del complejo entamoeba. Ahora aquí tenemos una característica muy particular de una de las amibas del complejo entamoeba, que es tener una cromatina periférica ligeramente más gruesa, pero más condensada en uno de los bordes. Tener un cariosoma excéntrico y tener varas cromatoides delgadas, pero con los bordes espiculados, con los bordes irregulares. Hagan de cuenta que es como ustedes agarraran un palillo y lo trozaran y que quedan los bordes así, irregulares. Así se observan las varas cromatoides de esta especie del complejo entamoeba. Y que bueno, si nosotros consideramos lo que acabamos de mencionar, bueno, la distribución y características de este núcleo y del cariosoma, pues esto correspondería junto con la morfología de estas varas cromatoides a Entamoeba coli. Y tenemos, por ejemplo, otras varas cromatoides que son espiculadas, son aguzadas hacia los extremos y vean también una característica nuclear particular que ahorita vamos a comentar. Ahora, hablando de las amibas del complejo, hablando de las amibas que no pertenecen al complejo entamoeba. Vean ustedes, tenemos diferentes morfologías correspondientes al núcleo. Por ejemplo, aquí tenemos un trofozoito irregular, tenemos un núcleo que se observa. Ahora, en este caso, nosotros observamos aquí un pequeño borde que a veces es difícil de observar en estas. ¿Por qué? Porque las amibas que no pertenecen al complejo entamoeba no tienen cromatina periférica. Y lo que nos hace notar bien la característica del núcleo, de los bordes del núcleo, es precisamente la cromatina periférica. Entonces debemos de considerar que en las amibas que no pertenecen al complejo entamoeba, esta casi no se va a observar. Sin embargo, vean ustedes, esto que se observa aquí en rojo y con un gran tamaño es el cariosoma. En esta amiba, el cariosoma es sumamente voluminoso y prácticamente es lo que se ve. Vean ustedes, aquí tenemos otra tinción donde nosotros observamos apenas el borde nuclear, pero el cariosoma se observa muy claramente. Es un gran cariosoma. Tenemos otro trofozoito con una morfología todavía más irregular, pero la característica de este gran cariosoma nos puede llevar hacia pensar una identificación. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos observando estas estructuras en una tinción. Sin embargo, cuando nosotros no hacemos tinciones y hacemos solamente observaciones en exámenes directos o de una técnica de concentración con yodo Lugol, estas estructuras, como incluso casi no los conocemos, los trofozoitos de Entamoeba, de Endolimax nana, de Yodamoeba buchli, de Dientamoeba fragilis, generalmente los pasamos por alto. Y lo que nos da la pauta de identificarlos, es más, créanme, cuando uno revisa una tinción, en automático te llaman la atención. Ves esas estructuras y el núcleo allá adentro, ese punto rojizo interno, dices, ah caray, eso es algo. Y entonces con los aspectos morfológicos podemos hacer una orientación diagnóstica. Vean ustedes, este está más elongado y nuevamente vean cómo se observa ese enorme cariosoma. Vean el citoplasma, se observa granuloso. Tiene un gran cariosoma, el borde nuclear apenas si se aprecia. Tiene esta zona característica, bueno, no característica, esta zona en la cual el trofozoito quedó en esa posición y se aprecia. Y entonces esto, por ejemplo, nos lleva a nuevamente retomar el punto de que nosotros no podemos quedarnos en la identificación de una sola estructura. A veces es complicado porque dices, ya busqué y no encuentro más, pero lo más importante o lo que generalmente debemos de buscar es observar varias estructuras para que en el conjunto global de todas las estructuras podamos tomar un criterio diferencial. Vean ustedes, tenemos estos cariosomas. Esto corresponde a los núcleos del quiste de Endolimax nana. Vean cómo el borde del núcleo no es grueso, solamente es la membrana nuclear, no hay cromatina periférica, pero vean cómo el cariosoma es bastante grueso
e irregular. Es lo que tenemos aquí. Entonces, estábamos viendo trofozoitos de Nolimax nana, porque, por otra parte, en el caso del quiste, y bueno, obvio, estamos hablando de los quistes. ¿Y por qué decimos que son quistes? Porque tienen 4 núcleos. Aquí son trofozoitos, tienen solamente 1, pero la morfología del núcleo del quiste y el trofozoito es prácticamente la misma. Aquí, en un quiste de Yodameba bushley, podemos observar cómo la cromatina periférica, obvio, no está presente porque no pertenece al complejo entameba, pero la cromatina que correspondería a la cromatina cariosómica es una gran cantidad, está bastante dispersa en la totalidad del núcleo, es granulosa, pero un granuloso que va de lo muy compacto a que se observa como esa situación donde se va difuminando, y eso es porque los gránulos son cada vez más pequeños y menos condensados. Pero bueno, lo que nos permite identificar a Yodameba de manera fundamental, si nosotros decimos, híjole, ¿y si el núcleo correspondería a esto? Pero es que, bueno, Yodameba siempre va a tener su vacuola yodófila. Y en el caso del núcleo de Dientameba fragilis, que bueno, para comenzar, este organismo tiene 2 núcleos, por eso su nombre, y vean cómo los cariosomas son fragmentados. La cromatina cariosómica es fragmentada. Vean ustedes, aquí tenemos a Entameba polecki, que es un organismo que va a tener un núcleo, que va a tener un cariosoma ligeramente excéntrico, casi tanto como el de Entameba coli, un poquito menos, pero sí es excéntrico. Va a tener una distribución irregular de la cromatina periférica, va a tener un citoplasma granuloso y va a tener estas estructuras que se denominan cuerpos de inclusión y que se pueden ver con las tinciones y en una buena revisión en preparaciones en fresco con yodo lugol en exámenes directos. Tenemos nuevamente en Yodameba bushley, donde se observa nuevamente esta característica de la cromatina cariosómica. Vean la diferencia: cromatina periférica, ausencia de cromatina periférica, y en el caso de Yodameba, su vacuola. Cuando nosotros observamos a Yodameba en las tinciones, la vacuola prácticamente se ve como un hueco, como si la estructura tuviera un hoyo. ¿Por qué? Porque en ellas ya el glucógeno prácticamente se va eluyendo con todo el procedimiento de la tinción, y además en la tinción tricrómica, por ejemplo, aunque utilizamos una solución yodada como parte del tren de tinción, finalmente termina eluyéndose también con el procedimiento, y lo que le da la identificación incluso diferencial entre glucógeno, ¿sí?, y almidón es precisamente el color que toman con la solución de yodo lugol. Vean ustedes, conjunto de las características en los quistes. Aquí tenemos la presencia de una cromatina periférica irregular, pero más condensada en un borde, un cariosoma excéntrico, un citoplasma granuloso grueso, de hecho la literatura lo describe como sucio, y barras cromatoides espiculadas, Entameba coli. Tenemos cromatina periférica, también gruesa de manera irregular, un cariosoma excéntrico. Tenemos un cuerpo de inclusión que es característico y un citoplasma más fino, Entameba polecki. Y vean, un núcleo, aquí hay una situación interesante. Aquí estamos considerando pues que puede haber, obvio, en los quistes, dependiendo del grado de maduración y dependiendo de la especie, mayor cantidad de núcleos, y en el caso, por ejemplo, de Yodameba bushley, esta cromatina que prácticamente se encuentra condensada de manera irregular, que va haciéndose cada vez más fina conforme se aleja del borde nuclear. No hay cromatina periférica porque no pertenece al complejo entameba, y su enorme vacuola. ¿Estamos de acuerdo? Yodameba bushley. Vean ustedes, en los trofozoitos, pues bueno, el citoplasma generalmente tiende a ser irregular. Si nosotros observamos esta ilustración y regresamos a estas imágenes, pues bueno, creo que es más o menos lo que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Citoplasma irregular, con bacterias ingeridas fino, ¿estamos de acuerdo?
pero se observan estas inclusiones, estas estructuras que han sido fagocitadas, entre ellas pues las bacterias. En el caso de Entamoeba histolítica, dispar y bueno, algunas otras ya vamos a ver, pero tienen esta característica de que los trofozoitos son más elongados por la emisión de los pseudópodos, el citoplasma es fino, se pueden observar algunas estructuras, algunas vacuolas que se hacen más evidentes con las tinciones, pero bueno, es frecuente, si se trata de Entamoeba histolítica, observar eritrocitos fagocitados. Y vean la característica que mencionábamos. Aquí podemos observar claramente todo lo que es la porción del endoplasma, la porción del ectoplasma en esta zona donde se está proyectando un lobopodio y el ectoplasma de la colita en el uroide o urópodo. Aquí tenemos otra estructura, más o menos, puede llegar a tener estas características, es decir, son estructuras irregulares. Características, vean ustedes. En el caso de Entamoeba histolítica, Entamoeba coli y Entamoeba pollechi, se van a dar ustedes cuenta que casi no mencionamos a Entamoeba dispar. Y es porque hablar de Entamoeba dispar y Entamoeba histolítica morfológicamente es prácticamente hablar de lo mismo. Entonces, repito, tenemos un problema para diferenciar entre las dos por análisis tanto morfológico, incluso morfométrico. Entonces, hay que tener esas consideraciones. Es decir, lo que yo les quiero transmitir es que debemos de conocer las limitaciones de cada uno de los métodos. Porque a veces tratamos de ser determinantes en decir, medir. A veces puede no ser verdaderamente tan real el que una medida me pueda dar una diferenciación. ¿Estamos de acuerdo? Me puede inducir a pensar en un organismo en particular, pero no me puede decir sí es porque mide tanto. ¿Estamos de acuerdo? Vean ustedes. En el caso de Entamoeba histolítica, la cromatina periférica es fina y regular. ¿Estamos de acuerdo? Aquí le falta a mi cuadrito, aquí debería de ser CC, cromatina cariosómica, es pequeña y céntrica, mientras que en Entamoeba coli y en Entamoeba pollechi es grande y excéntrica. Repito, la cromatina periférica es fina y regular en Entamoeba histolítica, mientras que en Entamoeba coli y Entamoeba pollechi es irregular y es muy rugosa, muy gruesa. El número de núcleos en el quiste de 1 a 4 en Entamoeba histolítica, 4 en los quistes maduros, 1 solo en el prequiste, 2 en el quiste binucleado, que todavía no es un quiste maduro, todavía no es una fase infectante. Y en el caso de Entamoeba coli vamos a tener de 1 a 8 en los quistes maduros. Sin embargo, en el caso de Entamoeba coli se han reportado quistes con 12 y hasta 16 núcleos. Así que ojo, oye, tiene cromatina periférica, tiene, siendo muy particulares, tiene cromatina periférica rugosa, irregular, gruesa. Tiene cariosoma excéntrico, pero tiene 16 núcleos. Y la literatura me dice que, o sea, tiene núcleos de Entamoeba coli, pero tiene más núcleos que Entamoeba coli. Ojo, hay reportes donde se ha corroborado que estas estructuras con hasta 16 núcleos son Entamoeba coli. Y vean ustedes este detalle importante. En el caso de Entamoeba pollechi, solo tiene un núcleo. Los quistes de Entamoeba pollechi solo tienen un núcleo, son uninucleados. Y esto me puede dar una idea de diferenciación. Oye, ¿y cómo sé si lo que estoy viendo son prequistes de Entamoeba? Prequistes de Entamoeba histolítica dispar, porque tienen un núcleo. Es difícil que en una muestra, y sobre todo cuando es una serie de 3, si el paciente junta las 3 muestras y me las lleva juntas al laboratorio, a lo mejor en la muestra del día, si la tomó ese día, pudiéramos encontrar muchos prequistes. Pero en la del día anterior y en la del día anterior al anterior, ¿sí?, prácticamente lo que vamos a encontrar son quistes tetranucleados. Entonces, si yo en las muestras, en todas las muestras, observo quistes mononucleados, ¿sí?, entonces muy probablemente puede ser Entamoeba pollechi. Además, hay que buscar, si ya la sospechamos por la cantidad de quistes uninucleados o mononucleados que tengamos, como quieran llamarle,
Si nosotros nos ponemos a buscar esos cuerpos de inclusión que tienen, o ese cuerpo de inclusión que está prácticamente adosado al núcleo, entonces podemos llegar a la conclusión por ese detalle morfológico que se trata de quistes de Entamoeba poolecki. Los cuerpos cromatoidales o varas cromatoides en los núcleos, en los quistes que sí están presentes, tienen forma de bacilo con los puntas redondeadas o romas, en el caso de Entamoeba histolítica, repito, también en dispar y en algunas otras. Las puntas son irregulares y separadas, así como espiculadas, en el caso de Entamoeba coli, y van a ser puntas angulares y agudas, esos estamos aguzados en el caso de Entamoeba poolecki. Otros cuerpos que se encuentran en otras estructuras dentro del trofozoito que se hallan en el citoplasma y que pueden encontrarse incluso en algunas estructuras prequísticas, solamente en los prequistes. A mí me ha tocado ver en 2 ocasiones estructuras prequísticas que todavía tienen ahí un eritrocito fagocitado, y eso lo encontramos en Entamoeba histolítica exclusivamente. En Entamoeba coli no hay prácticamente estos cuerpos diferentes a bacterias, sobre todo en Entamoeba coli sí observamos muchas bacterias, y repito, el cuerpo de inclusión característico en el caso del quiste para Entamoeba poolecki. Hablando del citoplasma del trofozoito, pues prácticamente tiene la característica de ser granuloso y fino, es decir, prácticamente este cuadro lo que me dice al no tener información aquí es que no hay un detalle morfológico muy importante como para que yo pueda decir por la característica del citoplasma que se trata de Entamoeba histolítica de manera muy particular. El citoplasma es granuloso, fino, pero eso lo comparte con muchas otras amibas. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de Entamoeba coli y Entamoeba poolecki, el citoplasma del trofozoito sí es muy sucio, muy irregular, tiene bacterias, tiene trozos de alimentos, de estructuras fagocitadas, diferentes tipos de partículas. La motilidad en el caso de Entamoeba histolítica, pero también de dispar, de Harnani, por ejemplo, es progresiva, y de hecho algunas literaturas lo dicen como progresivo explosiva. ¿Por qué? Porque hacen la emisión del ovopodio y el movimiento es muy activo exactamente cuando tienen las condiciones adecuadas, mientras que en el caso de Entamoeba coli y Entamoeba poolecki los trofozoitos casi no se mueven, o sea, emiten pseudópodos irregulares prácticamente en todas direcciones, y el movimiento prácticamente es este. ¿Sí? No es un movimiento de avance prácticamente o muy evidente de avance como en el caso de Entamoeba histolítica y otras. En el caso de Endolimax nana y Iodamoeba buchley y Entamoeba fragilis, es decir, las que no pertenecen al complejo Entamoeba, tenemos que la cromatina cariosómica es grande y moteada en el caso de Endolimax nana, ya la vimos, es una estructura muy identificable y sobre todo en las tinciones. De hecho, fíjense que hay un detalle interesante. En el caso de los quistes de Endolimax nana, que generalmente son tetranucleados y que vemos 4 puntitos, que si solamente estamos observando con solución salina fisiológica son refringentes, es decir, movemos el micrométrico y se ven como puntitos, como foquitos que prenden y apagan en verde. Esas estructuras que generalmente decimos, mira, se les ven sus núcleos, en realidad no es el núcleo como tal. Lo que estamos observando son los cariosomas. ¿Por qué? No observamos el núcleo completo porque como no hay cromatina periférica no resalta el borde de la membrana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esos puntitos que observamos y que obvio se hacen más evidentes todavía si hacemos la observación con solución de yodo Lugol son precisamente los cariosomas de Endolimax. En el caso de Iodamoeba buchley es grande con gránulos acromáticos a un lado de la cromatina cariosómica. De hecho, se considera que eso que vemos de la cromatina condensada en una zona y que después se va como haciendo más y más difuminado, ese espacio hueco que se ve ahí es importante considerarlo porque es la misma consideración de los quistes del complejo Entamoeba. En general de los organismos del complejo Entamoeba, tanto quistes como trofozoitos. Yo les mostré una imagen en una tinción donde se ve el núcleo, la cromatina periférica, el cariosoma central y puntilleo, y se ve esa zona más clara, ¿estamos de acuerdo? Entre la cromatina periférica y el cariosoma. Esa zona no está vacía. Simplemente en términos citológicos estamos hablando de lo que es
heterocromatina, cromatina condensada, el nucleolo, que es donde se está sintetizando el RNA mensajero, y esa zona clara, pues son zonas donde hay eucromatina, donde hay zonas de transcripción. ¿Estamos de acuerdo? Y en el caso de Iodameba, esa zona clara que se observa hacia el otro extremo de la condensación, pues ahí es donde precisamente le denominan gránulos acromáticos. Es una situación interesante porque son gránulos, bueno, la cromatina ahí no está en forma de gránulo, lo que sí es cierto es que ahí no se tiñe. ¿Por qué? Pues porque está prácticamente abierta la cromatina, porque está en situación de transcripción. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense, replicación, transcripción y traducción. Es decir, está leyéndose el ADN para comenzar a sintetizar los ARN mensajeros correspondientes. Y obvio que esto, si lo correlacionamos, nos explica por qué esos cariosomas tan evidentes, ¿estamos de acuerdo? Son organismos altamente sintetizadores de proteínas, por eso sintetizan una gran cantidad de ARN mensajeros. En el caso de Dientameba fragilis, la cromatina cariosómica es rota y conglomerada, es decir, no está dispersa por todo el núcleo, sino hagan de cuenta que se fragmenta y están juntos esos fragmentos. El citoplasma en el caso de Endolimax nana es muy homogéneo, muy fino. En el caso de Iodameba bushley, lo característico que hemos mencionado, se observa su gran vacuola iodófila. ¿Por qué? Porque contiene glucógeno. De manera importante, esto es esencial. Vacuola grande de glucógeno en el caso del quiste, solo sugerente. Ojo, porque vimos también unas estructuras prequísticas de entameba histolítica dispar, porque en ese estadio no podemos diferenciar si se trata de una o de otra, donde también había glucógeno. Entonces, los demás aspectos morfológicos son los que me deben de decir, ¿es Iodameba bushley o alguna otra? ¿Estamos de acuerdo? En el caso de Dientameba fragilis, también el citoplasma es muy regular, no tiene características resaltables. En el caso del trofozoito, el número de núcleos es 1 para el trofozoito de Endolimax nana, 1 para el trofozoito de Iodameba bushley y 2 para Dientameba fragilis. De hecho, por eso su nombre de Di. En el caso de los quistes, son 4 núcleos para Endolimax nana, un núcleo para Iodameba bushley, y en el caso de Dientameba fragilis, pues prácticamente no hay una estructura quística, solo trofozoitos. En cuanto a los rangos de tamaños, vean ustedes, Entameba histolítica mide de 10 hasta 60 micrómetros, es el rango, aunque lo usual está entre 15 y 20, es decir, se han encontrado trofozoitos de Entameba histolítica desde 10 micrómetros hasta 60. Aunque lo que generalmente suele ser es de 15 a 20, pero son rangos. Vean ustedes, Entameba hartmanni, de 5 a 12, aunque lo usual es de 8 a 10. Ok, realmente, como mencionábamos, entre Entameba histolítica y hartmanni, sí el tamaño puede ser determinante para una diferenciación. Sin embargo, entre Entameba coli y Entameba histolítica, de 10 a 60, de 15 a 50 se traslapan los rangos, ¿estamos de acuerdo? Incluso en lo usual, de 15 a 20, de 20 a 25, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Pues morfológicamente Entameba coli y Entameba histolítica no hay pierde. La característica de la cromatina periférica, la posición del cariosoma, si hay en los quistes barras cromatoides, la morfología de estas barras me va a permitir hacer una diferenciación completa. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos a Entameba pollecki, rangos de 10 a 60 en Entameba histolítica, de 10 a 25 en Entameba pollecki. Se traslapan entre 10 y 25. Lo usual es de 15 a 20 para Entameba histolítica, para Entameba pollecki igual. Entonces, ahí es donde vienen problemas la cuestión de la medición. Y ojo, esto es para estos autores. Esta información la tomé de un manual precisamente de la Organización Mundial de la Salud. Pero si ustedes revisan otros libros de parasitología, pueden tener dimensiones como ya lo demostramos también en una conferencia que compartimos con los compañeros de EduLab. Pueden tener rangos de tamaños diferentes entre las diferentes literaturas.
Eso es lo que nos pone en problemas con la medición. Repito, no voy a decir nunca que no sirve, simplemente no es determinante. Es un buen adyuvante para hacernos pensar y que junto con los aspectos morfológicos podamos, principalmente en esa parte, tomar una decisión de identificación. En Dolimax Nana de 6 a 12, aquí ya no tiene mucho caso estar haciendo comparativos con histolítica porque ya sabemos que morfológicamente son completamente distintos. En Dolimax Nana su rango es de 6 a 12 micrómetros, de 8 a 10 como promedio. Yodameba buchli de 8 a 20, de 12 a 15 promedio. Dientameba fragilis de 5 a 15 y de 9 a 12. Hablando de los quistes, nuevamente en comparativo de 10 a 20 para histolítica, de 5 a 10 para Hartmanni. Coli, ya sabemos que no hay pierde, pero por ejemplo, Polecki de 9 a 18 para de 10 a 20 con histolítica. Por lo tanto, entre 10 y 18, las dimensiones que aquí nos marcan para Polecki se traslapan con histolítica. ¿Qué es lo que nos va a hacer de verdad diferenciar? Pues que yo vea quistes, a lo mejor prequistes, quistes binucleados, quistes tetranucleados por un lado, y por otro lado vea solo quistes con un núcleo y con su cuerpo de inclusión. Eso es lo que me va a hacer verdaderamente la diferenciación entre uno y otro. ¿Estamos de acuerdo? En Dolimax Nana de 5 a 10 micrómetros, Yodameba buchli de 5 a 20 y Dientameba fragilis, bueno, repito, no tenemos estructuras quísticas. Entonces, nosotros debemos de considerar que todos estos aspectos en conjunto son los que me van a determinar la identificación diferencial de cada una de ellas, junto con la adyuvancia de la micrometría en los casos pertinentes y con las consideraciones pertinentes. ¿Estamos de acuerdo? Vean ustedes este caso, por ejemplo. Vean esta imagen, se las voy a dejar unos segunditos, háganse un criterio de identificación. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Fue de una imagen de Facebook. Perdón, creo que debí de quitar esto. Pero bueno, es una situación en la cual vean ustedes. Dice Yodameba buchli. Yo les quiero preguntar si este núcleo con una cromatina periférica y ese cariosoma central corresponde a Yodameba. Ya mencionamos que Yodameba no pertenece al género Entameba, el complejo Entameba, no tiene cromatina periférica, por lo tanto, nada más por ese aspecto del núcleo, esto no puede ser Yodameba, ¿estamos de acuerdo? Es Entameba histolítica dispar con una vacuola de glucógeno. Entonces debemos de ser muy cuidadosos con estos aspectos. ¿Por qué? Porque finalmente cada vez se nos está pidiendo y debemos de ser más precisos con la diferenciación y debemos de saber cómo abordarla. Y bueno, esta imagen que me compartió como una consulta diagnóstica una compañera. Vean ustedes, característico. Cromatina periférica, no está enfocado el cariosoma, pero el cariosoma no es que no esté, ahí estaba, solo hay que mover el micrométrico, pero en este plano focal se apreciaba perfectamente el endoplasma y el ectoplasma con la proyección de un pseudópodo del tipo lobopodio. Esto corresponde a un trofozoito del complejo Entameba y hablando de, puede ser Entameba histolítica, dispar, no tiene eritrocitos fagocitados. Ojo, cuando hablamos de la eritrofagocitosis no quiere decir que de manera obligada, si es histolítica, va a tener eritrocitos fagocitados. Puede ser histolítica, pero si no tiene eritrocitos a su alcance, pues no tiene para fagocitarlos. Entonces puede ser Entameba histolítica, Entameba dispar. Hay que medirla para ver si se puede tratar de Hartmanni. Hay que considerar todos estos aspectos. Y pues muchísimas gracias. Vamos a tomar todas estas situaciones a consideración para que el diagnóstico diferencial nos resulte cada vez más eficiente. Muchísimas gracias. Pues desafortunadamente hemos llegado al final del primer día de la Semana de la Parasitología. Espero que toda esta información que compartió con nosotros el químico David la podamos aplicar al día a día en nuestros laboratorios.
y sobre todo pues que podamos aprovechar al máximo todas estas actividades académicas. Recuerdo que a lo largo de esta semana les vamos a estar compartiendo los resúmenes de cada una de las conferencias de la Semana de la Parasitología, recordándoles que también el día 5 de septiembre estaremos iniciando con las inscripciones al diplomado de microscopía y parasitología. Aquí en la descripción del video, les reitero, van a poder encontrar el enlace para consultar todos los detalles referentes a este nuevo diplomado. Para los que quieran adquirir y no hayan adquirido aún su constancia de participación y la quieran adquirir, lo pueden realizar también aquí en la descripción del video, o en la parte de abajo está la opción o el enlace para poder solicitar su constancia de participación, la cual se les estará haciendo llegar hasta el día 15 de septiembre. Entonces, bueno, de cualquier forma, cualquier duda que les llegue a surgir, vamos a estar atentos a sus comentarios. Les mando un enorme abrazo. Muchas gracias por acompañarnos en este primer día de la Semana de la Parasitología y nos vemos el día de mañana en la segunda conferencia de la Semana de la Parasitología. Un fuerte abrazo y hasta mañana.